Hola, bienvenidos a una nueva videolección. En esta ocasión tendremos la oportunidad de resolver un problema, específicamente sobre mecánica de los fluidos. El problema es el que se plantea aquí, que nos dice lo siguiente. A través de un tubo de 4 centímetros de diámetro interno, fluye aceite con una rapidez promedio de 2.5 metros sobre segundo. Entonces, el problema nos pide encontrar el flujo en metros cúbicos sobre segundo y el resultado volverlo a expresar en centímetros sobre segundo. Lo importante es que el enunciado nos da la respuesta. Entonces, empecemos con la solución. Entonces, solución al problema 14.18. Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer una lista de las cantidades que conocemos y de las cantidades que desconocemos. Esto con el propósito de saber qué tenemos y qué deseamos encontrar. Entonces, hacemos una lista de cantidades conocidas. Una lista de cantidades conocidas y cantidades desconocidas. Entonces hacemos como especie de una tablita, donde por un lado tenemos las cantidades conocidas y por el otro lado, separadamente, tenemos las cantidades desconocidas. Cantidades desconocidas. Entonces, si revisamos el enunciado, nos están dando en primer lugar cuál es el diámetro interior del tubo. Entonces, el diámetro interior del tubo lo vamos a representar con la letra D sub I. La otra cantidad promedio que nos dan es la rapidez. La cantidad conocida es la rapidez promedio del fluido, que en este caso sería aceite. Entonces, rapidez promedio del aceite, del fluido, que en este caso es aceite. ¿Ok? Y esa cantidad la vamos a representar con la letra B sub A. V sub A. ¿Ok? Vamos a poner un punto aquí y 2 puntos acá. Listo. ¿Qué otra cosa necesitamos? Ahora, listo. Entonces, ¿qué nos piden encontrar? Entonces, vamos a encontrar el flujo. Como el flujo es lo que necesitamos encontrar, entonces ese flujo hará parte de la lista de las cantidades desconocidas. Entonces, vamos a encontrar el valor del flujo. Entonces, el flujo lo vamos a representar con la letra Q mayúscula. Listo. Y entonces, esta tablita que hemos construido aquí nos da la lista de las cantidades que conocemos y de las cantidades que desconocemos. Ahora, ¿qué falta? Bueno, ahora hay que revisar cuál es la ecuación que relaciona estas tres variables. Entonces, hay una relación entre el diámetro, entre el área atravesada por el flujo de fluido, la rapidez con la que éste se desplaza. Esta relación nos dice de que el flujo es igual al área atravesada por la rapidez con la que se atraviesa. Entonces, vamos a suponer que siempre que no se especifique en este tipo de problemas, la sección transversa del tubo es circular. Que la sección transversa del tubo es circular. Difícilmente encontramos tubos de secciones distintas a las circulares. Eso no quiere decir que no exista, sí existen. Pero cuando sea ese el caso, el enunciado del problema debe especificarlo de forma explícita, indicando cómo es la forma de la sección transversal del tubo por donde está fluyendo el fluido. Entonces, para una sección transversal circular, ¿cierto? El área de un círculo de radio R es igual a ¿quién? Es igual al número pi por el radio elevado al cuadrado. Pero el radio es igual a la mitad del diámetro. Eso quiere decir que el área del círculo es igual a pi por el diámetro sobre 2 elevado al cuadrado, perdón. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda pi d al cuadrado entre 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, vamos a agregar aquí una paginita más. Entonces nos queda que el área del círculo, en términos del diámetro, es igual a 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado. Entonces, de acuerdo con esto,
de acuerdo con, entonces vamos a utilizar aquí, esto vamos a llamarlo ecuación 1. Esto que está aquí vamos a llamarlo ecuación 2. Y esto que está aquí vamos a llamarlo ecuación 3. Entonces, de acuerdo con las expresiones, ¿cuáles expresiones? 3 y 1, el flujo Q se escribe, ¿cómo se escribirá? Se escribe como dos puntos. Entonces, Q es igual al área atravesada por el fluido por la rapidez promedio con la que se desplaza el fluido. Entonces, como la sección transversal del tubo es circular, el área de esa sección es pi por el diámetro al cuadrado por la rapidez. Entonces, el flujo queda como 1/4 por pi por d cuadrado por v. Entonces, esta expresión que está aquí es la que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque el 1/4 es una constante, es un valor numérico que está definido. El pi es un número, es una constante que está definida. Y el v es una constante, es un valor que está dado, y d. Entonces, para nuestro caso, el d se convertirá en el diámetro interno del tubo. El v hará referencia a la velocidad media o promedio del fluido. Entonces, utilizando la ecuación, a esta vamos a darle el nombre ecuación 4. Entonces, de acuerdo con la ecuación 4, el flujo de aceite, vamos a representarlo así, será 1/4. Bueno, no necesitamos expresarlo así. Así lo habíamos dado. De pi por d sub i al cuadrado por b sub a al cuadrado. Entonces, los valores de d sub i y b sub a se conocen, porque el del diámetro son 4 centímetros y la rapidez promedio son 2.5 metros. Entonces tenemos que uniformizar las unidades. ¿Qué significa uniformizar las unidades? Significa que pasaremos el diámetro que está en centímetros y lo expresaremos en metros. Pero tenemos que recordar que un metro son 100 centímetros. Entonces, un centímetro es igual a 1/100 metros. Entonces, como el diámetro interno son 5 centímetros, eso será 5 veces 1/100 metros. Y eso me da el valor numérico de 0,05 metros. Ahora tenemos el diámetro en unidades del sistema internacional y la rapidez media en unidades también del sistema internacional. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sustituir los valores numéricos y obtener el resultado. Vamos a agregar una página más. Entonces, el flujo es igual a 1/4. Vamos a aproximar la constante pi como 3,141592,6 por, entonces me queda aquí 0,5, perdón, metros. Este valor va elevado al cuadrado veces el valor de ¿qué? De la rapidez. Aquí está, miren, aquí se ve. Entonces, hemos sustituido el valor de pi, el valor del diámetro, y ahora vamos a sustituir el valor de la rapidez promedia del fluido. Ok, entonces será 2,5 metros sobre segundo. Una vez que las operaciones numéricas se han realizado, se obtiene el valor 0,00314,159. Y entonces esto quedará expresado. Aquí me queda 1 metro cuadrado por 1 metro de acá. Me quedará 1 metro elevado a la 3 dividido por los segundos. Entonces el flujo, esto lo podemos expresar en notación científica como 3,1. Entonces vamos a redondear a 3 cifras significativas. Entonces quedará como 3,142 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, esta sería la primera parte del problema que nos pide en el enunciado. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el factor de conversión que hemos definido en esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a sustituir los metros por centímetros. La razón por la que hemos expresado el número en notación científica es para que las operaciones aritméticas se simplifiquen más. Entonces, un metro son 100 centímetros, o sea, 10 a la 2 centímetros. Eso implica que un metro cúbico será una vez 10 a la 2 metros elevado ¿qué? A la 3. Y eso me da
Entonces, 10 a la 2 elevado a la 3 me dará 10 a la 6. Perdón, aquí son centímetros. Aquí me he equivocado. Vamos a corregir. Son centímetros. Entonces me quedará centímetros elevado ¿qué? A la 3. Entonces, un metro cúbico es igual a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Listo. Entonces ahora tomamos este valor que está aquí y me lo llevo para acá. Y donde están los metros cúbicos, lo sustituyo en términos de los centímetros. Eso quiere decir que si el flujo es igual a 3,142 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos, esto quedará expresado como 3,142 por 10 a la menos 3. Entonces me quedará aquí por 10 a la 6 centímetros cúbicos dividido por segundo. Y entonces me quedará, bueno, entonces aquí tengo un 10 elevado a una potencia negativa, 10 elevado a una potencia positiva. Para el producto de potencias con la misma base se coloca la base y se suman los exponentes. Entonces aquí me quedará 3,14, 3,142 por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque menos 3 más 6 da 3 positivo. Entonces me quedaría centímetros a la 3 dividido entre segundos. Entonces el flujo de aceite en el tubo que tiene una sección de un transversal con un diámetro de 5 centímetros es 3,10 a la 3 centímetros cúbicos sobre segundo. Y con esto hemos encontrado el resultado del valor del flujo como nos lo ha pedido el problema. Este sería la segunda parte del problema y esta sería la primera parte del problema. En la primera parte el flujo queda expresado en metros cúbicos sobre segundos y en la segunda parte el flujo queda expresado en centímetros sobre segundos. Entonces nos vamos acá. La respuesta que aparece en el enunciado del problema es 3,1 por 10 a la menos 3. En las operaciones aritméticas nosotros hemos decidido adicionar 3 cifras significativas en lugar de 1, tal cual, en lugar de 1, tal como lo hace el enunciado del problema. Aquí tenemos una cifra significativa y acá tenemos la otra cifra significativa. Ahí está. Entonces, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por la atención. Espero que compartan y que le den like.